Ahora sí. Pues sí, la clase de hoy se titula Los desafíos de la membresía y sí que hay desafíos en la membresía y eso lo vamos a ver hoy. Así que es una clase sencilla, un texto que conocemos y las preguntas son bien fáciles, pero como el tema es un poquito calientito, no sabemos realmente si se termine hoy. Así que vamos a ver. eh, espero que todos participen porque está muy buena e interesante. Vamos a hacer una oración y comenzamos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por mis hermanos que como cada jueves estamos aquí reunidos por Zoom estudiando tu palabra. Señor, te pedimos grandemente tu bendición en esta noche, que tú hables a nuestros corazones eh, a través de tu palabra y que podamos estar más claros, Señor, en lo que es la membresía de la iglesia. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, abre su entendimiento, danos sabiduría, Señor, danos la capacidad de poder comprender tu palabra, Señor, y que al entenderla, Señor, te podamos honrar y glorificar como tú solamente te lo mereces, Señor. Te presento, Señor, si hay alguien que no ha llegado o esté enfermo, Señor, te lo presentamos para que tú, Señor, obres en su vida. Te presentamos de una manera especial a Rafi, Señor de Líbano. Sabes que estamos orando mucho por él. Él está en intensivo y ahora mismo está entubado. Pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad y que le des fortaleza y que él pueda levantarse de esa cama y pueda eh, volver a reunirse con sus hermanos y con su familia, Señor. Gracias por esta clase, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, como dije ahorita, ¿verdad? La clase se titula Los desafíos de la membresía y realmente sí hay desafíos en la membresía, hay desacuerdos, hay roces entre los hermanos y yo creo que la clase de hoy nos muestra qué nosotros debemos de hacer cuando lleguen esos momentos, cuando llegue el momento de un desacuerdo donde no estamos tan alineados con el hermano. ¿Cómo nosotros como creyentes debemos de actuar en esos momentos de dificultad? Yo creo que, mi hermano, no hay ni una iglesia donde no existan desacuerdos, ¿sabes? No hay una iglesia perfecta y cualquier congregación donde usted vaya va a haber uno que otro problema. Entonces, donde hay gente, hay desacuerdo. Y entonces nosotros como creyentes, pues tenemos una tarea que hacer y es lo que nos dice la Biblia, cómo nosotros debemos de actuar en nuestra congregación a la que nosotros pertenecemos cuando haya algún tipo de desacuerdo. Así que yo espero que esta clase le ayude, ¿verdad?, a meditar en el Señor y a entender cuál debe ser nuestra actitud ante las dificultades de un desacuerdo o una murmuración o cualquier cosa de esas que sucedan en las iglesias. La clase comienza como siempre, para empezar, con una pregunta. Y escuche la pregunta. Dice, ¿qué cosas comúnmente causan roces y divisiones entre los cristianos? ¿Qué cosas comunes causan roces y divisiones entre los cristianos? Viene, ¿quién puede comenzar? ¿Quién puede decir algo? Cosas que causan roces y divisiones entre los cristianos. Cristal. Ay, no, no quiero contestarla, perdón. ¿Cómo que no quiere con? Pero si tú levantaste la mano. Ahora tienes Sí, que pero hablar. me arrepentí. Pues no te arrepientas, dale. Bueno, yo voy a decir algo. No sé si es una de las respuestas, pero voy a contestar. No, esto es para Bueno, empezar el simplemente. pago del diezmo. El diezmo trae divisiones dentro de la iglesia. Porque hay algunos hermanos que no les gustan pagar y Okay. otros que dicen que no es necesario pagar diezmo, que eso es conciencia tuya, que lo ponen a su manera y es bíblico. Amén. Amén. Tienes razón. Hay gente que está en desacuerdo sobre diezmar o no. Naomi.
Sí, yo creo que un tema que está trayendo muchos problemas en la iglesia es sobre, yo soy calvinismo, yo soy arminiano, ¿verdad? Y es bien parecido a las clases que vamos a tener hoy sobre yo soy de Pablo, de Apolo, de qué. Ajá. Y esos temas te lo digo porque un hermano, ¿verdad? Que yo siempre tengo mucho contacto con él. Él me lo ha dicho de una manera indirecta, ¿verdad? Que a veces no le gusta hablar tanto con una persona en específico, hermano de nosotros también de la fe, porque ellos tienen un punto de vista ya y se encierran en eso y no dan cabida para algún comentario que sea diferente. No ceden a la hora de poder hablar de esos temas. Y yo creo que es algo que divide como tal la iglesia, ¿verdad? Sobre si somos arminianos o somos calvinismo, o somos mezclados y no somos de Cristo, ¿verdad? Como debemos ser. Y es un tema que tiene muchos problemas en las iglesias en el día de hoy. Nemi, yo creo que ese tema se escucha más ahora porque para el tiempo donde nosotros nos criamos, yo no escuchaba eso. Este, yo creo que en estos últimos años, últimos 10 o 15 o 20 años, es cuando más se está escuchando estas diferencias entre los cristianos. Yo creo que otra diferencia, hay muchas diferencias, de verdad que hay muchas cosas que yo puedo decir que el diablo ha utilizado para que, no, para que la iglesia esté dividida. Una es la adoración, cómo se adora al Señor. ¿Sabe? Y usted puede ir a diferentes iglesias y hay diferentes estilos de adoración, y unos critican a otros dependiendo de cómo se adoren, ¿verdad? Están los estilos contemporáneos, están los que, ¿verdad? Se leen su himnario de gloria, y entonces están los que se van al otro extremo y ya en la iglesia se canta hasta reggaetón y rap. Entonces eso causa algún tipo de división. Jonathan o Nelly, uno de los dos. Nelly, Dios les bendiga. Nelly, Dios te Yo bendiga. creo que una de las cosas que causa división en buen puertorriqueño son los bochinches. que se ven mucho, o los malos entendidos, o alguna mala crianza, ¿verdad? Porque nos criamos en diferentes hogares y quizás yo digo algo con alguna actitud y alguna hermana quizás lo coja personal. Y yo creo que eso también puede causar roces y malos entendidos entre los hermanos. Sí, yo creo que ese punto, Nelly, es un poquito más fuerte acá en Estados Unidos porque a nuestras congregaciones van hispanos de diferentes partes del mundo. No, nosotros que venimos de Puerto Rico, pues cuando estamos entre boricua, ¿verdad? Como tú acabas de decir, bochinche, pues nosotros entendemos qué es eso, pero el hispano de otro lado no entiende esa palabra, y entonces a veces los roces vienen porque nuestra manera de actuar es diferente que los hispanos de otros lugares, y eso puede resultar para el otro ofensivo, y entonces se siente como que lo estamos atacando y no, realmente es que somos de esa manera, y el hecho mismo de que seamos de diferentes países hace que tengamos roces diferentes en nuestra congregación. Cristal, no sé por qué levantaste la mano, porque ahorita no quisiste hablar. Dale. Sí, bueno, porque sí, porque ahora lo quiero decir. Bueno, lo que pasa es que como que yo estaba pensando que muchos de los temas que crean como ese tipo de situación es como Mercedes estaba diciendo, ¿verdad? El diezmo, lo que Neimi mencionó, como en temas que la Biblia no es que no sea clara, porque la Biblia es clara en temas como que, ok, cuánto nosotros, qué debemos de nosotros ofrendar o de diezmar, o que habla de como que la salvación no se pierde, pero en temas en los que quizás como que no hay statement o declaraciones, es así como que blanco y negro, que la gente pueda leerlo de manera literal. No sé si me entienden, pero, sí. Pero como que en esos tipos de temas es en los que prácticamente las iglesias siempre la gente tiende a tener diferencia, y muchas veces no necesariamente son temas en los que
como tú nos estabas explicando la otra vez, que son de categoría 1, no me acuerdo exactamente Ajá. cómo era el término, que no es que significa que todos estamos de acuerdo en que Jesucristo es nuestro Salvador, que era necesario, ¿verdad?, que Él muriera. Eso, en eso estamos de acuerdo, pero en los temas que van bajo a eso, ahí es donde pues nosotros empezamos a quizás a tener interpretaciones de lo que dice la Biblia, ¿verdad?, de una manera diferente, y pues son los temas que por lo regular pues la gente tiende a tener resistencia y malos entendidos. Escribe Jessica, temas de doctrina. La segunda pregunta va parecida a esa, y yo creo que es la pregunta que vamos a contestar en esta clase. ¿Por qué estas cosas tienden a separar a los cristianos y qué se necesita para volver a unirnos? Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos nosotros para que estemos unidos a pesar de las diferencias? Pero ¿quién puede decir algo de eso? ¿Por qué estas cosas nos separan y qué se necesita para unirnos? Name. Porque nosotros, ¿verdad? A veces desenfocamos el punto de vista de a quién nosotros estamos sirviendo y a quién representamos, y queremos exponer nuestro punto, queremos ser egoístas y que nuestro punto sea el que sea aplicado en la situación que hayan diferentes opiniones, ¿verdad? Queremos nosotros tener la gloria de que ese punto fue el que yo traje y ese es el que va a ser el que vamos a poner, el que va a poner en práctica. Yo creo que si nosotros somos humildes y reconocemos que nosotros solamente somos servidores de Cristo, vamos a llegar a un happy medium donde el Señor sea glorificado y no la opinión de cada uno de nosotros. Tú sabes que en la pregunta anterior que tú hiciste, algo que no tiene que ver, ¿verdad?, con doctrinas en específico, pero que ha traído mucho problema y todavía lo sigue trayendo, es el problema de la vacuna, y el que se vacuna y el que no se vacuna, y la mascarilla y el que no tiene mascarilla. Yo he tenido problemas en la iglesia porque algunos no quieren usar mascarilla, le dicen que se las pongan y no se las ponen, y eso hay hermanos han tenido problemas porque aquel no se la quiere poner y porque aquel no se quiere vacunar. Y es algo que cuando uno mira a ver, el enemigo está cogiendo ventaja de eso en la iglesia, porque en parte está dividiendo a los hermanos que no debe ser de esa Pero fíjate, manera. Mimi, en ese caso yo creo que la clase anterior nos ayuda un poquito a entender cómo nosotros debemos de actuar en cuanto en este caso sería obedecer lo que nos dice otro, ¿verdad? Especialmente los líderes. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice el gobierno, aunque mucha gente puede pensar que yo me trago todo, yo no me trago todo, yo analizo todo, yo investigo. Ahora mismo no estoy muy claro yo creo que el gobierno está improvisando mucho, ¿verdad? Pero estoy tratando de seguir las reglas que ellos ponen y entonces en ese aspecto pues trato de utilizar mi mejor juicio, ¿verdad? De cómo debemos de actuar. Si en la iglesia ponen una regla de que deben de usar mascarilla, mire mi hermano, póngase la mascarilla, no sea desobediente. Tenemos que obedecer las autoridades que Dios ha puesto, ¿ok? Y eso es lo que hemos hablado en las clases anteriores, ¿verdad? Dios puso líderes. Sí, el problema es cómo nosotros como hermanos de esas personas que no están obedeciendo reaccionamos cuando no lo ponen en práctica, ¿me entiendes? También, sí, también. Pero eso es un buen ejemplo mira, todo se resume en que somos seres caídos realmente. Y lo que tú dijiste ahorita, ¿sabes? Queremos imponer nuestra decisión sobre otro. Somos seres caídos y entonces nosotros queremos tener la razón y queremos imponerla sobre otro. Pero es importante que entendamos las clases anteriores, ¿sabes? Tenemos una autoridad, tenemos que obedecer las autoridades que Dios ha puesto y a veces no estamos de acuerdo con esas autoridades, pero la Biblia no dice obedece a las autoridades cuando tú estés de acuerdo, ¿sabes? No dice eso. ¿Sabes? Puede que cuando no estemos de acuerdo, se supone que obedezcamos también las autoridades. De hecho, cuando se escribió ese texto, estaban persiguiendo y matando a los cristianos, el mismo gobierno. Y el texto dice obedecer las autoridades, porque Dios es el que puso las autoridades. Entonces nosotros como creyentes en la congregación
si la iglesia, el líder, los líderes decidieron suspender los cultos y solamente reunirse los domingos, suspender las escuelas bíblicas, porque han pasado muchas cosas, poner mascarilla, que si sanitizer, obedezca las reglas que se ha puesto en su iglesia local, porque eso es lo que decidieron los líderes y las autoridades, y nosotros tenemos que someternos a esa autoridad, aunque nosotros pensemos que no es lo correcto. Y de eso se trata, hermano, ¿sabe? Que en las diferencias utilicemos lo que dice la escritura, ¿ok? Cristal. Sí, que hay veces que nosotros, ¿verdad? Por todo lo que mencionaba Amy y tú también estás diciendo que muchas veces preferimos fijarnos en los árboles en vez de en el bosque, como que queremos mirar los detalles bien pequeños y cosas que son, que no es que no necesariamente no sean importantes, pero que no es lo más importante. Y yo creo que pues porque la pregunta creo que decía que qué podemos hacer para poder evitar eso, ¿verdad? Yo creo que cuando pensamos, ¿verdad? En lo que es en nuestra meta como iglesia, a lo que estamos llamados, ¿verdad? Que tenemos la responsabilidad pues de someternos, de soportarnos, de tolerarnos, de amarnos, de buscar la unidad. Cuando pensamos en eso, que es el fin, ¿verdad? De nosotros como iglesia, pues las cosas más insignificantes van a pasar a un segundo plano y pues vamos a asegurarnos de que pues podamos funcionar como deben. Amén. Escribe Elizabeth en el chat que las diferentes creencias y la ignorancia de lo que dice la palabra. Eso es una de las cosas que tienden a separar a los cristianos. Ok, mira cómo dice la idea central de la clase de hoy. Mire qué interesante. Dice así: cada miembro de la iglesia es llamado a superar las divisiones. Cada miembro de la iglesia es llamado a superar las divisiones y buscar la unidad en la iglesia para reflejar la unión de la iglesia con Cristo. ¿Se vio qué interesante? Vuelvo a leerlo. Cada miembro de la iglesia es llamado a superar las divisiones y buscar la unidad en la iglesia para reflejar la unión de la iglesia con Cristo. Esa es la idea central, ¿verdad? La idea principal de la clase de hoy. Pero pareciera a veces, ¿verdad? Usted puede leer eso y usted dice, wow, tremendo. A la hora de la división, tenemos que aplicar eso. No podemos coger eso y tirarlo para el lado. ¿Sabe? Estamos llamados a superar las divisiones, pero cuando llega la división, cuando llega el momento donde tenemos que aplicar eso, lo que yo quiero es imponer lo que yo creo. Entonces no importa realmente lo que piense el hermano o lo que pasa en la iglesia. No, mi hermano. Tenemos que aprender a que somos creyentes y aplicar las cosas que hemos aprendido. Tenemos que superar las divisiones y buscar la unidad de la iglesia. ¿Ok? Naomi. Mira, me estoy riendo porque este domingo ahora nosotros tenemos asamblea en la iglesia, porque el pastor de nosotros se retiró ahora el 31 de diciembre. Y yo me río porque cada vez que viene una asamblea sacamos el ser humano carnal a pasear. Todos queremos exponer, ¿verdad? Los puntos de vista, cómo deben hacerse las cosas. Vamos a estar escogiendo 5 personas para que hagan el escogido de la persona, ¿verdad? Poder escogerlo, el candidato ideal para que tenga la rienda de la iglesia de ser el pastor. Un comité. Entonces, yo creo que el domingo, antes de la asamblea, voy a poner esta grabación en YouTube, en la pantalla, para que todos estemos sumisos, ¿verdad? Que sea Cristo el que dirija la asamblea. Que vayamos con una actitud cristiana a escoger nuestros líderes, ¿verdad? Sí. Bueno, los versos de hoy están en 1 Corintios 1, del 10 al 17, como yo dije ahorita. Son unos textos bien conocidos y que van, mire, directo al grano, ¿ok? Dice así, 1 Corintios 1, del 10 al 17, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente, perdón, y en un mismo padecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y luego de esos versos comenzamos con las preguntas. Así que nuestra ayudante está por ahí. Dice la pregunta número 1, ¿qué ruega Pablo a los corintios? Basándose en el verso 10. ¿Qué ruega Pablo a los corintios? ¿Qué ruega Pablo a los corintios? Según el verso 10. Nadie Bueno, pues quiere hablo hablar. yo. Ah. ¿Alguien va a hablar? Okay. Mercedes. Bueno, dice que hablemos todos una misma cosa y que no haya división entre vosotros, sino que estemos perdonándonos, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Correcto, eso mismo. Eso mismo. La pregunta número 2 dice, ¿de cuántas maneras expresa este ruego? ¿Verdad? Lo que acaba de leer Mercedes en el verso 10. ¿Qué nos dicen esto sobre cuán importante era para Pablo este asunto de las divisiones en la iglesia? ¿Qué nos dice esto sobre cuán importante era para Pablo este asunto de la división en la iglesia? ¿Y de cuántas maneras, según el verso 10, Pablo dice Expresa ese ruego. Como 5 veces. ¿Alguien más tiene otro comentario? De 4, escribe Elizabeth en el chat. Bueno, dice que no haya división entre ustedes, sino que mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Casi 5 veces. Ok. No. En 5 maneras. Mira, dice Cintia, de unidos en un mismo propósito. Ok. Y entonces tenemos a Jonathan Onelli. A ver. Amén. Jonathan. De 4 maneras. Está literalmente diciendo lo mismo de 4 maneras. Ok. Más le añade el ruego. Ese ruego es fuerte. Ese ruego es: lo llamo a cerca de mí, que escuchen esto, ¿sabe? Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el hombre va serio. Lo que está diciendo está en el corazón de Pablo. Ajá. De una manera fuerte. Y después de 4 maneras, pues le dice que no haya divisiones. Muy bien. ¿Qué dice la respuesta, Glory? De 3 maneras. Dice que Pablo establece esta apelación de 3 formas diferentes. Número 1, que habléis todos una misma cosa. Mira, espérate, Glory. Tiene algo está tocando algo por ahí, porque se oye como raspando algo. Sí. Okay. Número 1, que habléis todos una misma cosa.
Número 2, que no haya entre vosotros divisiones. Y número 3, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto nos enseña que este asunto es de suprema importancia para Pablo. Ajá. So, lo que quiere decir el verso es que para Pablo Era bien importante. era sumamente importante que la iglesia estuviera unida. Y vamos a ver más adelante por qué razón Pablo está tan preocupado por este asunto de la división. Dice de qué se le informó a Pablo acerca de la iglesia de Corinto en el versículo 11. ¿Qué ejemplos específicos da Pablo de esto en el verso 12? ¿De qué se le informó a Pablo acerca de la iglesia en Corintio, según el verso 11? ¿Y qué ejemplos específicos da Pablo de esto en el verso 12? ¿Qué es lo que? Ajá, Elizabeth. Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga, Elizabeth. Amén. Que había contienda entre ellos, que el ejemplo específico es que unos decían yo soy de Pablo y otros decían de Apolo y otros decían de Cefas y otros decían yo de Cristo. Muy bien. La contestación dice que Pablo había recibido informes de que existían divisiones en la iglesia de Corinto. Especialmente se informó a Pablo de los cristianos que se estaban identificando con ciertos líderes en contra de otros, formando grupos en la iglesia basados en el líder que más les gustaba. Dice, espérate, perdón. Sí, antes de, es que alguien hizo una pregunta en el chat, entramos a ella ahora. En la iglesia, ¿verdad? Se habían formado estos grupos donde unos estaban identificándose con ciertos líderes. Y esa era la división que había. Parece que no solamente se estaban identificando con ese líder, sino que se identificaban con ese líder y parece, ¿verdad? Porque el hecho de que a ti te guste cómo alguien habla no significa que esté mal, ¿verdad? Pero parece que entonces rechazaban los otros, ¿ok? De alguna manera eso estaba creando un roce. Te identificabas tanto con un líder que estabas prácticamente pues rechazando el otro, y eso estaba tan fuerte que estaba creando una división dentro de la misma iglesia. Ese es el ejemplo que da Pablo. Entonces en el chat alguien pregunta, ¿qué es Chloe? Y realmente yo no investigué qué es Chloe, pero parece que es un grupo de algún otro lado. Lo puedo chequear después y entonces decir de qué se trata, pero parece que este grupo de Chloe fue el que le llevó la información a Pablo de las contiendas que había en los Corintios, ¿ok? No creo que Chloe sea una persona, no sé si es un lugar o era un grupo que se reunía en un sitio que se llamaba así, no sé, no tengo la información, te la puedo buscar luego. La pregunta número 4, Glory. Dice, ¿qué actitudes expresan las afirmaciones yo soy de Pablo o yo soy de Apolos? ¿Qué hay de malo en esta actitud hacia los líderes cristianos? Y da una pista que vea el versículo 17 para observar una razón por la que los corintios podían identificarse más con algunos líderes que otros. ¿Quién puede contestar ahí? Elizabeth. Es una actitud como que están dejando a Cristo de lado, como si fuera Pablo o Apolos quien murió por nosotros. No se están llevando de lo que dice la palabra, sino eligiendo gustos de humanos. Muy bien. Y ponen a los líderes uno contra otro. Ajá. Naomi.
Sí, añadiendo a lo que Elizabeth dice, yo creo que, ¿verdad? No es tanto que uno siempre tiene una persona, ¿verdad? Un predicador o una persona que enseña la palabra que a uno le gusta más. Pero el problema es cuando nosotros no queremos dividirnos, no queremos escuchar, ¿verdad? Queremos alejarnos de aquellos servidores que Dios tiene en la iglesia para nosotros ser edificados a través de la palabra, porque todos ellos estaban predicando de Cristo. El problema eran las personas, los creyentes, que estaban haciendo grupos, porque uno no quería rechazar a los otros, o los líderes no eran el problema. Los problemas en este caso eran la iglesia, los creyentes, ¿verdad? Que no querían, ¿verdad? En ningún momento escuchar la enseñanza. Un ejemplo, de Pablo no querían escuchar la enseñanza de Cefas, o los de Cefas, los de Apolo. Pero, y eso es lo que trae división, porque si Dios puso esos servidores en la iglesia, que nosotros podamos utilizarlos, porque para eso Dios los puso como instrumento ahí para nosotros ser edificados. Ajá. Glory, ¿qué dice ahí la respuesta? Dice la respuesta. La actitud que expresa la afirmación, yo soy de Pablo o yo soy de Apolo, es una de orgullo y exclusivismo. Esto no es un simple afecto cariñoso por un líder, sino que es una devoción divisoria hacia un líder en oposición a otro líder y los cristianos que le siguen. Lo erróneo de esta actitud es que da a los líderes humanos una especie de lealtad exclusiva que solo deberíamos dar a Dios y resultan divisiones dentro de la iglesia. Además, basado en la referencia implícita de Pablo en el versículo 17, parece que los corintios se aferraban a ciertos maestros no por su sana doctrina, todos los hombres que menciona Pablo eran de sana doctrina, sino por el estilo retórico que les gustaba más. Y yo creo que eso es algo que hoy en día se ve mucho. O sea, este pastor es bien aburrido, a mí no me gusta, a mí me gusta cómo habla aquel que es más divertido o que tiene más fuego o que tiene, qué sé yo, más carisma, y no necesariamente, ¿verdad? Por lo que están diciendo. En este caso, hace la salvedad el autor de que todos los hombres que menciona Pablo son de sana doctrina, así que posiblemente era más estilo que otra cosa, pienso yo. Gloria, yo creo que el ejemplo que están, o bueno, no es el ejemplo, lo que estaba pasando en los Corintios, y que yo creo que es un ejemplo para que nosotros entendamos, podemos ver qué causa división, ¿sabes? Aquí están estos predicadores que son predicadores de sana doctrina, que predican la verdad. Inclusive predicadores de sana doctrina que no tienen nada que ver con lo que está pasando en esa iglesia, pues son los que están causando la división indirectamente en la iglesia. Ahora usted puede ver que en este ejemplo, si unos buenos predicadores son causa de división en una iglesia, ¿cuántas cosas hoy en día son causa de divisiones que no son tan sana doctrina como esta? Por ejemplo, lo que dijo Neymi ahorita, las vacunas, ¿verdad? Es una causa de división en la iglesia y hay montones de cosas que dividen la iglesia hoy en día. Bueno, en la iglesia de Corinto, el caso estaba tan extremo que todos los predicadores eran de sana doctrina y sin embargo, eso era lo que causaba división. No porque los predicadores los estuvieran haciendo mal, sino porque se habían creado bandos dentro de la iglesia que seguían a este predicador y al otro, entonces rechazaban a uno y al otro y eso había causado una división. Así que yo creo que el ejemplo de esta división, aun cuando los predicadores son predicadores de sana doctrina, nos deja ver que pueden haber muchas cosas que dividan la iglesia. ¿Ve? Y entonces nosotros lo que vamos a ver más adelante es qué tenemos que hacer nosotros ante las divisiones que lleguen a la iglesia. Neymi. Pastor, pero en este caso no eran los líderes los que estaban creando la división. No. Los cristianos, eran si entendieron eso, no, yo no dije eso, no. No, solamente porque por aclarar. No, realmente lo que quiero decir es que wow, si tú estás predicando bien y tú piensas que estás honrando a Dios con tu predicación y te enteras que en una iglesia tu mensaje está causando división, tú dices, wow, ¿a dónde vamos a llegar? Yo estoy tratando de hacer lo mejor que yo puedo y sin embargo
el diablo utiliza eso mismo para crear una división en la iglesia, ¿sabes? Si el diablo puede causar división con la predicación de un hermano que está predicando correctamente, imagínese qué más se puede inventar con otras cosas, ¿ves? Eso es lo que estoy... Muchas veces, ¿verdad? Dentro de este mismo ejemplo, en la iglesia de hoy, no es tanto, ¿verdad? Los pastores que no estén predicando el evangelio. Podemos tener varios pastores, pero siempre a veces uno, porque es más fogaz, habla más rápido, no tomas tantas pausas. Siempre viene la murmuración dentro de la iglesia, este pastor es aburrido y está predicando el evangelio, pero nosotros, ¿verdad? A veces queremos escuchar la palabra que sea de manera constante, rápida, sin pausa, y a veces nosotros murmuramos, a veces en mi caso personal, ¿verdad? A veces yo murmuro dentro de mí, ¿verdad? Tiempo atrás murmuraba dentro de mí y decía, en verdad que este pastor me da sueño, me aburre, pero la verdad es que estaba predicando la palabra, y cuando uno se pone a leer ahora y tú te das cuenta que tú estabas bien mal realmente, porque a veces, pues sí, porque a veces llevaba ese pensamiento a otro hermano y tú estás creando divisiones sin tú darte cuenta, tú estás creando la división, porque estás dando tu punto de vista, pero es que el pastor no es el problema, el problema soy yo que estoy dando esa murmuración sobre el pastor que está predicando la palabra, que esté predicando lento y no sea de mi agrado la rapidez con que predica. Bueno, yo tengo que bregar con mi corazón, el problema no es el pastor. Muy bien, mira, Glory puso algo ahí en el chat. Yo también estaba buscando. Se me hace un poquito difícil a veces buscar información si estoy hablando. Para eso está tu asistenta, tu asistente. Muchas gracias al asistente. Ella puso la contestación de los de Chloe, así que la pueden ver ahí. De una fuente confiable, les puse de dónde era. Yo también hice lo mismo, pero no me atreví a compartirlo, pero fui a buscar en Google rápido que era Chloe. ¿Quién lo quiere leer? Vamos, ¿quién lo quiere leer para el beneficio de todo el mundo? El asistente. Ok, yo lo leo. Ay, yo lo leo. Okay. Lo que pasa es que lo iba a decir, pero entonces no me dejaba quitarlo. Déjame ponerlo. Se sabe poco sobre Chloe en la Biblia. Solo un versículo menciona su nombre, 1 Corintios 1:11, que dice: mis hermanos y hermanas, algunos de las casas de Chloe me han informado que hay peleas entre ustedes. Lo que sabemos del versículo es que Chloe era una mujer cristiana que vivía en Corinto, y que era conocida del apóstol Pablo, debido a que Pablo simplemente se refiere a ella por su primer nombre. Chloe, es probable que los creyentes de esa área la conocieran bien, posiblemente una cabeza de familia. Muy bien. De hecho, era una cristiana, pastor, una mujer. Sí. De hecho, mira, Pablo, yo lo dije, yo no sabía quién era Chloe. Mira, Miguel. Sí, no, yo sé. God Question también estaba diciendo que posiblemente Pablo se refiere a las disputas dentro de la iglesia de Corinto y fue el pueblo de Chloe quien le informó sobre esas disputas. Y algo que ellos mencionan, ¿verdad? Es que esos informes no eran chisme ociosos, sino un intento de obtener la ayuda de Pablo para resolver un problema dentro de la iglesia. Muy bien. Entonces vamos a la pregunta número 5, ¿no? Tú contestaste la 4 ya, ¿verdad? Sí. Sí. La 5. Muchas gracias a todos. Ok, so la 5 dice, ¿cuál es la primera respuesta de Pablo a estas divisiones en la iglesia? ¿Cuál es la primera respuesta de Pablo a estas divisiones en la iglesia? Verso 13. Mercedes. Que si acaso estaba dividida la iglesia. Algo más. Y que si él fue el que fue crucificado, y no, preguntándole a ellos que si él era el que había muerto por ellos. Y también que... No, Mercedes, vete al verso 13, para que puedas contestar correctamente. Por eso, que si acaso ¿Cuál es la primera? Cristo. Ahora sí.
Esa es la respuesta. ¿Acaso está dividido Cristo? Dividido Cristo. Muy bien. Ah, La próxima pregunta dice, ¿por qué pregunta Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Qué nos enseña con esto con respecto a la naturaleza de la iglesia y por qué la unidad de la iglesia es tan importante? Y te vuelve a dar la referencia de versos 12 y 13. ¿Por qué Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Y qué nos enseña esto con respecto a la naturaleza de la iglesia y por qué la unidad en la iglesia es tan importante? escribe María Mosquera que todos somos de Cristo. Yo creo que ya lo has tocado anteriormente, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no funciona dividido. Un miembro no puede funcionar, la mitad de la parte de arriba del cuerpo no puede estar en un lado y la mitad de la otra no, porque la iglesia no se va a edificar, la iglesia no va a seguir hacia adelante, los hermanos no se van a seguir edificando y creciendo en santidad y conocimiento porque están divididos por problemas, ¿verdad? Que están causando, que se está causando en la iglesia, que no deben estar ocurriendo. Elizabeth. Ay. Ya iba a bajar la mano porque era eso mismo que dijo Neimi. Ok. Muy bien. Escribe María Mosquera en el chat. La iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, no es gobernada por el hombre, sino que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y yo creo que está muy cerca de lo que dice la contestación del libro. Yo creo que yo y María nos ponemos de acuerdo. Cuando yo hablo, ella no habla. Yo me voy a caer callado para que ella hable. ¿Qué dice la respuesta, Glory? Número 6. La respuesta dice, Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Porque sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está íntimamente identificada con Cristo y da como referencia Hechos 9:4. Cristo no está dividido, así que su iglesia tampoco debería estarlo. Y esto nos enseña que la unidad de la iglesia es importante porque refleja la misma unidad de Cristo y la unidad que tenemos con Él y en Él. La unidad de la iglesia testifica al mundo acerca de quién es Cristo. María. Bueno, ya que Neimi quiere que yo hable, voy a hacerle una pregunta a Neimi. ¿Por quién va a volver el Señor? ¿Por su iglesia o por la gente? Conteste, Neimi. ¿Qué? Ay, me fui. ¿Por quién va a volver Cristo cuando venga? ¿Por su iglesia o por la gente? ¿Por los dos? Por su iglesia, que es la gente. Exacto. Sí. Por su iglesia, estamos conformados por la gente, que somos una... que somos ¿cierto? un cuerpo, sí. Somos un cuerpo unidos en Cristo. Esa era la respuesta. Sí. Estábamos bien. Va pasando el test. Pues ya hablé. Lo que... Me pica la garganta. Mira, lo que dice la contestación de esta pregunta es el ejemplo que ya hemos visto varias veces sobre un cuerpo, ¿verdad? No puede estar dividido un cuerpo, pues de la misma manera la iglesia tiene que estar unida y también es importante porque nosotros como iglesia estamos dando testimonio al mundo de que somos diferentes, ¿verdad? Y estamos unidos. Y cuando usted ve una iglesia que no está unida, usted sabe que en el pueblo donde está nadie quiere ir a esa iglesia, porque usted sabe que realmente hay división ahí, usted no quiere ni asomarse ahí. Bueno, eso es un mal ejemplo de lo que la Biblia dice que es una iglesia. Si nosotros queremos realmente que la gente venga al evangelio, una de las maneras es adornar el evangelio con nuestra unidad. Y hemos dicho varias veces que nuestra tarea como cristianos es predicar el evangelio, modelar el evangelio y adornar el evangelio. Y nosotros hacemos el evangelio atractivo cuando estamos unidos. Una iglesia desunida lo que hace es ahuyentar al que no es creyente, ¿ok? Por eso es importante que estemos unidos. Escribe alguien ahí que quién era, escribe quién.
Giselle. ¿Quién era Crispo y Gallo? Crispo y Gallo. Y Gloria escribe después que Crispo y Gallo eran miembros fieles de la iglesia. Si no me equivoco, hermanos que bautizó Pablo, es lo que él dice en el verso. ¿Okay? Eran dos hermanos que él bautizó. Pregunta números. Gloria, sigue leyendo. Dice, hold on. Dice la pregunta que no tengo. No tiene un comentario arriba. Comentario, ok. Dice, así como Pablo insiste en que la iglesia debe estar unido porque es el cuerpo de Cristo y Cristo no está dividido, también recuerda a los corintios que no fue Pablo quien fue crucificado por ellos y que no fueron bautizados en el nombre de Pablo. Más bien, Cristo fue crucificado por ellos y fueron bautizados en su nombre. Le pertenecían a él, fueron salvos por él, eran un cuerpo en él, por lo que debían vivir una vida que expresase esa unidad. Los corintios de manera errónea se estaban aferrando a un líder cristiano u a otro a expensas de la unidad de la iglesia. ¿De qué maneras correctas deberíamos relacionarnos con los líderes de la iglesia? Y nos da varias citas bíblicas como Filipenses 1, 15, 18, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, Hebreos 13, 7, Hebreos 13, 17, Tercera de Juan 5, 8. ¿De qué maneras correctas deberíamos relacionarnos con los líderes de la iglesia? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? María. María, si estás hablando, estás en mute. No. Ya, es que no sé qué pasó, que se me entró un mensaje y me bloqueó. Se me fue la pregunta, porque la tengo en la misma, en Filipenses mismo. ¿De qué manera correcta deberíamos relacionarnos con los líderes de la iglesia? Bueno, personalmente yo creo que debiéramos relacionarnos con respeto, con amor, en unidad y en integrarnos, ¿no? Con los líderes, porque ellos son los que tienen que dar cuenta al Señor por nosotros. Realmente, yo siempre, la oración mía por el pastor es que el Señor lo ayude a lidiar con nosotros, porque somos unos pecadores constitucionarios y la verdad que debe ser bien difícil manejar a cada uno de nosotros, pero de nosotros está que debemos de integrarnos a la iglesia con amor y defender el evangelio, que es nuestra bandera de Cristo, y no hacer cosas pues indebidas dentro de la iglesia porque que dañen nuestro testimonio, porque realmente la iglesia es de Cristo y finalmente el Señor es el que nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Amén. Cristal. Perdón, ¿pueden repetir la pregunta un momento? Dice que de qué maneras correctas deberíamos relacionarnos con los líderes de la iglesia. Pues yo creo que con los líderes de la iglesia, pues hay un orden establecido, ¿verdad? Nosotros lo hemos estado estudiando de que tiene que haber un sometimiento, ¿verdad? Porque ellos son la autoridad dentro de la iglesia. Pero yo creo que con los líderes de la iglesia, con todos los hermanos, tenemos la misma responsabilidad prácticamente. Tenemos que, ¿sabes?, ver a nuestro hermano como superior a nosotros. Tenemos que ser, ¿verdad?, soportarnos, tolerarnos, amarnos, respetarnos, todo lo que nos dice la Biblia, porque realmente todos somos ante Dios, ¿verdad? Sus hijos, todos son iguales. No se trata, sí tenemos una responsabilidad con los líderes de autoridad, pero al final del día, eso fue el trabajo que Dios les dio. Ellos siguen siendo unos hermanos para nosotros.
Yo creo que la pregunta va más al asunto de lo que siempre estamos tratando de decir. Si Dios puso un líder como creyente, debemos nosotros de obedecer el líder que Dios puso. Y entonces, cuando venga un desacuerdo, bueno, ahí no me voy a empotrar y a poner mi opinión por encima del líder, ¿verdad? Debo de someterme a la autoridad que Dios puso. Yo creo que se nos hace difícil entender ese asunto de que, oye, si Dios puso un líder y está ese líder ahí, cuando se toma una decisión que a mí no me gusta, yo no voy a correr y a salir y a protestar y a gritar y a brincar y a saltar. No, yo tengo que someterme a esa autoridad. Y yo creo que eso es lo que a veces crea división en la iglesia, que yo quiera imponer lo que yo creo o lo que no me gusta y tratar de cambiar por la fuerza lo que el liderato ha decidido. Mire, y esto no significa también que nos tragamos todo, porque no estamos diciendo que seamos unos ciegos, sordos y mudos, que no digamos nada, pero tenemos que utilizar los canales que la palabra del Señor nos dice que debemos de usar cuando no estemos de acuerdo. Entonces, pero si pertenecemos a una congregación, hay un liderato y se toman decisiones que no son agradables, debemos de bíblicamente, ¿verdad?, someternos a esa autoridad que Dios ha puesto. Dani me escribe en el chat: con humildad, sumisión, amor, respeto, sabiendo que son servidores de Dios para el servicio de cada uno de nosotros y la gloria de Dios. El libro da una contestación bastante larga en esa pregunta. ¿De qué maneras correctas deberíamos de relacionarnos con los líderes de la iglesia? ¿Qué dice la contestación, Gloria? Mira, antes de dar la contestación, yo creo que una de las cosas y Naomi lo mencionó al inicio de la clase, yo creo que una de las cosas que más daña a una iglesia es el hecho de ¿verdad?, los chismes, los comentarios, cuando no estoy de acuerdo con algo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que lastima mucho. A mí me gusta mucho el ejemplo que da el pastor Sugel Michelin, cuando dice que imagínate que te invitan a una casa a cenar y le dicen, pero no traigas la bochinchera de tu esposa, la chismosa esa, hipócrita, haciendo referencia a que de esa misma manera, cuando nos expresamos de la iglesia así, ¿verdad?, estamos hablando de la novia de Cristo. Y yo creo que una de las cosas que más daña es eso, son los comentarios, son las cosas que debemos decirle a alguien y se las decimos a otra persona. Le hacen daño al cuerpo de Cristo, nos hacen daño a nosotros mismos, no representamos, ¿verdad?, al Señor. Yo creo que Dios ha provisto a través de sus palabras las maneras correctas de cómo nosotros debemos resolver cada uno de los problemas dentro de la iglesia. Y si nosotros nos aferramos ¿verdad?, mientras más cerca y apegados y fieles nosotros seamos a la palabra de Dios, más difícil estas cosas van a entrar a la congregación. Y es por eso, ¿verdad?, la machaca, ¿verdad?, como yo puedo decir, como decimos nosotros puertorriqueños, ¿verdad?, y la insistencia de que la Biblia sea, ¿verdad?, nuestra máxima autoridad dentro de la iglesia, para que nosotros cuando vengan este tipo de situaciones sepamos cómo manejarlas. Dice la contestación a la pregunta 7, conforme al resto del Nuevo Testamento, deberíamos respetar y estimar nuestros líderes. 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. Estudiar cuidadosamente su forma de vida e imitar su fe. Y mira qué responsabilidad tan grande tienen aquí los pastores y los líderes. O sea, la Biblia está llamando a los miembros de la iglesia a que estudiemos cuidadosamente la forma de vida de estos líderes y de estos pastores. Dice que nos sometamos a ellos de un modo que haga someternos a ellos de un modo que haga que sea un gozo para ellos liderarnos. Hebreos 13:7. Estar preparados para gozarnos cuando el evangelio es predicado, no importa quién predique. Filipenses 1:15 al 18.
y estar preparados para apoyar sacrificadamente a todos aquellos que predican el verdadero evangelio, aun cuando no tengamos una conexión personal con ellos. Tercera de Juan 5:8. Amén. Entonces dice la pregunta número 8, ¿cómo estas maneras bíblicas de relacionarse con los líderes de la iglesia local ayudan a edificar la unidad de la iglesia? ¿Cómo estas maneras bíblicas de relacionarse con los líderes de la iglesia local ayudan a edificar la unidad de la iglesia? Se quedaron callados en esa. Bueno, yo creo que si somos obedientes a la palabra, que es la manera bíblica, entonces estamos siendo edificados primeramente por el Señor a través de su palabra y podemos en obediencia a nuestros superiores de la iglesia, que son las autoridades que Dios ha puesto, que es el pastor, los ancianos, someternos. Es más, nos manda a someternos unos a otros. Entonces, no es solamente obedecer al pastor a lo que el pastor dice, porque como él hizo la otra vez el ejemplo de la pared de tal color, ¿no es cierto? Sino que el pastor también puede equivocarse, pero él tiene un grupo que lo apoya, lo aconseja, lo apoya con oraciones y todo eso. No es un pastor que está solitario, es un pastor que está con personas que están alrededor de él. Tienen una ayuda idónea que está siempre pendiente de él. Entonces, creo yo que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios vamos a poder obedecer y someternos al pastor y a las autoridades de la iglesia. Naomi. Mira, pastor, tú sabes que otro punto que tiene que ver más o menos con esto que toca Pablo es sobre los que son débiles en la fe, que yo lo había leído muchas veces y no lo había entendido, ¿verdad? Y es que algunas personas, ¿verdad?, se cohíben de comer algo cuando realmente ya nosotros podemos comer cualquier comida, pero estaba diciendo el pasaje que si en su conciencia ellos entienden que es pecado, que no lastimes esa conciencia de la persona, porque le estás haciendo daño, ¿verdad? Y eso pasa mucho en la iglesia también, que a veces algunos tienen alguna forma de pensar sobre algún alimento o algo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero su fe en Cristo es la misma. Y a veces nosotros queremos juzgarlo como que, chico, pero cómete esto o haz esto, si esto no te va a afectar a ti, o tú lo haces frente a la persona. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que le estamos haciendo daño, ¿verdad?, porque no estamos mostrándole amor, porque si sabemos que son débiles en ese sentido, que su conciencia les hace ver que es pecado, pues que nosotros, ¿verdad?, en amor respetemos eso y tratemos de evitarlo por alguna manera. Mira, a veces, Naomi, a veces lo difícil de esta clase es tratar de contestar esta pregunta sin entrar a la contestación de la próxima que se va a hacer. Y tú acabas de dar un texto que está en la contestación de la pregunta que viene. Ese verso está en Romanos 14:1, creo que es. Romanos 14:1. Sí. Y yo creo que ese es un ejemplo. No, yo te lo digo porque años atrás, yo tenía una compañera de trabajo que ella se cohibía de comer eso y yo nunca le dije nada, ¿verdad? Pero yo no tenía conocimiento, yo juraba que ella está en pecado porque ella está haciendo eso, si ella puede comer lo que le dé la gana, pero lo decía dentro de mí porque no había leído bien los pasajes bíblicos que Dios nos pone a través de su palabra. No, cuando nosotros miramos ese verso, que yo creo que es importante, honestamente, porque yo también recuerdo que nosotros nos reuníamos como creyentes y a veces discutíamos sobre ese verso. Yo recuerdo una vez que estuvimos hablando mucho, un rato bastante fuerte, fue una conversación bien fogosa, puedo decir, de varios hermanos de la iglesia en cuanto a ese texto, porque unos argumentaban de eso mismo, oye, pero si no es malo, que aprenda, ¿sabes? Él tiene que aprender, tú sabes, a ese nivel estaban algunos, ¿sabes? Uno decía, pero es que no puede ser, él tiene que aprender que eso no es malo y nosotros tenemos que enseñarle, mira, y lo que realmente tenemos que ver es que eso le está haciendo daño a mi hermano y ese es el problema. Yo estoy mirando lo que a mí me conviene, estoy mirando mi punto
mi punto de vista y no estoy mirando realmente que mi hermano, porque eso es lo que dice el verso, que es débil. Mi hermano que es débil, él piensa que y el ejemplo que nos da es tan sencillo. Él piensa que lo que se está comiendo es pecado. Imagínese que cuán débil es ese hermano. Entonces te ve comiendo a ti eso y entonces cuando te ve comiendo va a decir, wow, este hermano está ahí terriblemente pecando. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Bueno, la Biblia dice que no te lo comas y tú puedes argumentar de 20,000 maneras lo que tú quieras, pero la palabra del Señor es clara. Te debe de preocupar tu hermano, que es débil, ese es el problema. Él es débil y él no entiende y nosotros como creyentes debemos de ayudar al hermano débil. Caerle arriba, amarronarse y que entienda que eso no es malo, no lo va a ayudar, ¿ok? Tenemos que ayudarlo, tenemos que consolarlo y la mejor manera de hacerlo realmente es nosotros, ¿verdad? Que conocemos, somos los que no nos vamos a comer lo que nos gusta comer, ¿verdad? Es que esto sabe bueno, ¿verdad? Pero para bien del hermano no te lo comas, ¿ok? Porque entonces lo estás haciendo a que él peque. Tú levantaste la mano otra vez, Neymi. No hay más pernil. No, iba a decir otro ejemplo, ¿verdad? Pero que pasa mucho también en las iglesias y es con darse una cerveza, ¿verdad? Aquel que le guste la cerveza, ¿verdad? Que yo nunca he tomado cerveza, pero que yo he escuchado hermanos que dicen, pues si yo me tomo una cerveza y no me emborracho, yo no estoy en pecado, pero entonces el que está al lado, ¿verdad? Está pensando que para él eso es un pecado grave delante del Señor. Eso es así. Y él le dice, no, búscame en la Biblia donde dice que... y se ponen en la discusión, exacto. Y empiezan esa discusión, ¿verdad? Y realmente estamos fallando porque realmente la Biblia te está diciendo que si para esa persona le causa problemas en su conciencia, que no lo hagas. Sí, hay cosas que realmente... De hecho, yo estaba escuchando hoy una predicación de Salvador Gómez que Cristal me recomendó y me hizo meditar mucho porque si tú te fijas, cuando tú analizas el Padre Nuestro, ¿verdad? Una de las áreas del Padre Nuestro te dice que todo lo que tú hagas, lo hagas para gloria de Dios, ¿verdad? Y hay cosas como esa que, mira, hay personas que se van de boca, como tú dices, ay, beber cerveza no es malo, qué sé yo, lo que sea, o vino, o lo que sea. Y la realidad es que si todo yo lo hago para la gloria de Dios, ¿verdad? Hay dos cosas. Número uno, que realmente yo me sienta que cuando estoy bebiendo la cerveza, estoy dándole la gloria a Dios. Y número dos, que cuando mi hermano me vea bebiéndome la cerveza, lo mueva a glorificar a Dios también. ¿Sabes? Hay cosas que tú dices, caramba, no son malas. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y nosotros tenemos que ser sabios de qué cosas hacer para el avance del evangelio. Realmente beber o qué era lo otro que tú dijiste, o comer algo cuando yo sé que a mi hermano le afecta, estoy dándole la gloria a Dios, es un avance para el evangelio, pero volvemos, somos seres tan egoístas que como sabemos que, pues mira, no, eso no es pecado, o mira, no, yo sé que eso no me voy a perder en el infierno, ¿sabe? Pero estoy pensando en cómo yo satisfago aquel anhelo y aquel deseo de mi corazón, porque siempre queremos ponernos a nosotros como primero. Y es ahí donde nosotros estamos robándole la gloria a Dios, porque queremos hacer lo que queremos, como queremos, y, ¿verdad? Sin pensar en que si eso que estoy haciendo realmente le da la gloria a Dios. Eso me llevó a pensar en la predicación de hoy. Mira, yo creo que siempre caemos en el asunto de cuán caídos estamos nosotros, ¿verdad? Somos seres caídos y a veces no nos damos cuenta de cuán caídos estamos y en las cosas que no deberíamos de hacer las hacemos, ¿verdad? Yo estaba escuchando un ejemplo los otros días también de R.C. Sproul que me dejó pensando mucho porque uno no piensa que está pecando en algunas cosas o que está fallando en algunas cosas. Y él estaba diciendo, le hace una pregunta, para demostrar cuán caído estamos, él dice, le hace una pregunta a alguien que está, él está dando una clase, le hace una pregunta a alguien, le dice, ¿quién fue el 7º rey de Israel?
Y antes que la persona conteste, él dice, ¿qué importa, verdad? No sabes, tú no sabes, pero ¿qué importa quién es el séptimo rey de Israel? ¿Verdad? Y el argumento de él era que, dice él, ¿verdad? Dios puso en su palabra el séptimo rey de Israel ahí, pero tú no sabes quién es. Y nosotros estamos fallando al no saber quién es el séptimo rey de Israel, porque por alguna razón Dios lo puso ahí. ¿Sabes? En una cosa tan sencilla, él decía, estamos pecando, ¿sabes? Estamos pecando y estamos pecando y no nos interesa arreglarlo. O sea, se supone que entendamos que Dios, por alguna razón, en su palabra, escribió un montón de cosas, pero a nosotros realmente no nos interesa y no nos sentimos mal. Es el asunto. ¿Tú me entiendes? Y lo pasa lo mismo con mi hermano. O sea, somos capaces de rechazar a nuestro hermano. Somos capaces de no estar pendiente a que lo estamos haciendo caer y no nos sentimos mal. ¿Sabes? Pecamos contra mi hermano, lo hacemos que no regrese o se sienta mal y no nos sentimos mal. Ah, me dice que no entendí el ejemplo. No entendí el ejemplo del séptimo rey de Israel. Te tengo que confesar que yo estaba perdida, pero yo escribí las últimas células de mi cabeza. A Glory siempre se le hace difícil entender pero esta vez no fui yo, esta vez fue Neimic. Yo creo que Neimi lo que pasa es que mira, espérate, déjame ver si yo lo capté. Ok, explícalo. Al final del camino es que cuando Dios pone las cosas en su palabra, nosotros no le prestamos la suficiente atención o importancia o peso que tiene el que Dios lo puso. Y si Dios lo puso ahí, es porque Él quería que nosotros lo supiéramos. Exacto, sí. Pero a mí no me interesa, ¿sabes? A mí no me interesa y no me siento mal que no me interese. Ese es el asunto. Jessica y después Cristal. No, es un comentario sobre eso, que cuando, ¿verdad? Empezamos las mujeres acá en la iglesia donde yo me congrego, estamos leyendo la Biblia y entonces, ¿sabes qué? La Biblia por lo general empieza con la genealogía y todos los nombres. La esposa del pastor siempre dice, los nombres sí importan. Y nos los dice porque por lo general hasta brincamos eso. O sea, nosotros no queremos leer ese retragila de nombres que hay ahí, pero estudiando en la profundidad, yo he visto la importancia, ¿verdad?, de por qué Dios hace que nosotros conozcamos toda esa genealogía. Y yo, wow, Señor, porque es verdad, o sea, tú ves toda esa veintena de nombres que está, ¿verdad?, empezando en alguno de los libros de la Biblia, y tú dices, yo no voy a leer esto, vamos para donde, no, tenemos que leer los nombres, porque los nombres sí importan. Mira, antes de que Cristal hable, escribe Elizabeth en el chat, póngalo en el chat, pastor. Estás hablando de lo que dice R.C. Sproul, ese ejemplo. Sí, para los que no lo entendieron. Mira, para los que lo entendimos también, volvemos y lo vemos. Ok, lo que pasa es que es un estudio de 1 hora y media y como a mitad de predicación es que está ese ejemplo que él da. Pero básicamente lo que dijo Jessica, que lo dijo un poquito más entendible, es eso, ¿sabes? Tú ves la genealogía, tú las brincas y tú dices, eso no es tan importante, estamos pecando, hermano, porque estamos brincando algo que Dios lo puso ahí, ¿entiendes? Ese es realmente lo que quiere llevar el predicador. Bueno, pastor, ya tiene un ejemplo más sencillo, más entendible. Está bien. No, mira, yo te digo la verdad. Si tú lo escuchas de R.C. Sproul, tú lo vas a entender. Quizás yo no lo dije como él lo dijo. Es igual que la genealogía de las tribus, que si la tribu es Judá y salen como 40,000 nombres y dime si yo me acuerdo aunque sea de uno, son nombres bien difíciles. Pero por algo Dios lo puso ahí, es lo que el asunto, ¿sabes? Lo entenderemos cuando seamos los cuerpos glorificados. Sí. Ajá. Bueno. Ok, dice la pregunta 8.
Hold on. Ok. Voy a contestar la pregunta 8 porque Exacto, no la... sí. Exacto. Dice, estas formas bíblicas de relacionarnos con los líderes de la iglesia local ayudan a edificar la unidad de la iglesia porque nos lleva a someternos a tales líderes. No obstante, recordando que al final debemos estar sometidos al Señor. Además, estas formas bíblicas de relacionarnos con los líderes nos enseñan a respetar y apoyar a todos aquellos que predican el verdadero evangelio. Aunque tengamos una relación especial de compromiso con los líderes de nuestra iglesia local, como nos muestra Hebreos 13. En lugar de crear facciones y divisiones por temas de personalidad o estilo, y dentro de nuestra propia iglesia local deberíamos someternos y respetar a todos los líderes que Dios ha establecido, en vez de escoger a uno en oposición a los otros. Muy bien. Pregunta número 9. Dice, ¿qué fuentes de división en la iglesia has experimentado? ¿Qué fuentes de división en la iglesia has experimentado? ¿Y cómo piensas que respondería el apóstol Pablo a cada una de estas divisiones? Aquí es de nuestras propias experiencias. ¿Qué fuentes de división en la iglesia has experimentado? Yo he visto divisiones en la iglesia, pero no quisiera comentar yo, quisiera que alguien, yo estoy seguro que algunos tienen alguna experiencia de eso. Vamos. Bueno, en la iglesia, perdóname, da que Cristal hable. Cristal va a hablar, dale. Sí que yo he visto como división en la iglesia por gente no estar de acuerdo con, por ejemplo, como con la esposa del pastor. Así, situaciones donde la gente tiene diferencias en cuestión de gustos, personalidades, exigencias, y eso se debe a quizás a un, y eso lo aprendimos escuchando, ¿verdad? Con Marcos Peña, lo que estaban hablando en cuestión en el retiro de los pastores, creo que fue que él está explicando de cómo las funciones de la esposa del pastor, que a veces la gente tiene unas expectativas de ese grupo, ¿verdad? Cuando realmente el llamado ha sido para su esposo, y sus responsabilidades, pues quizás la gente las ha distorsionado por quizás un tipo de matrimonio o experiencias anteriores, y fue triste porque se veía la animosidad cuando habían interacción ¿sabes? Y el compartir, tú podías ver a las personas, ¿verdad? Con ese tipo de resistencia y como que animosidad. Esa fue tu Jessica. experiencia. Okay. Ajá. Pues la experiencia que yo experimenté es en relación ¿verdad? a que hermanos estaban ¿verdad? Disgustados con el pastor que había en la congregación, por decir una palabra. Y fue un tiempo bien difícil, finalmente, pues hasta yo, ¿verdad? Salí de la congregación porque lo que siguió ocurriendo, pues, ¿verdad? Yo entendía que yo no estaba creciendo espiritualmente. Por eso finalmente fue ¿verdad? Que salí. Pero la segunda parte, yo pensando en eso que yo experimenté, ¿verdad? O lo que se vivió en la congregación en la que estaba, de cómo Pablo hubiese operado, pues de verdad que yo me pongo a pensar y yo digo, ¿verdad? Como ofendemos a Dios y no pensamos verdaderamente lo que Dios nos dice. Pues, ciertamente, ¿verdad? Cuando estoy escuchando estas clases y las predicaciones, Dios confronta mi corazón. Y a veces yo digo, Señor, no debía haber operado de esa manera, o esto no era lo que, ¿verdad? Tal vez Dios esperaba que yo hiciera. Y pido perdón constantemente a Dios por esto, pero honestamente, yo todavía en este proceso hay muchas cosas en mi corazón, que le digo al Señor, ¿verdad? Que la sane Él, que las tranquilice, que no me haga pensar en eso, porque fue bien doloroso. Para mí ese proceso fue bien doloroso. Yo venía de la Iglesia Católica, ya llevaba 12 años en esa congregación y todavía yo pienso en muchas cosas y me duele el corazón. Nunca en una división
se pasa un rato agradable, ¿verdad? Es un momento bien difícil y doloroso. Yo he visto cómo iglesias se han dividido. A mí me choca mucho el asunto de que una iglesia se divida y que después quedemos como enemigos, porque se supone que vamos para el mismo cielo. Entonces, realmente no lo puedo entender. Yo quisiera que nunca nosotros pasáramos por una situación como esa. Yo escuché vamos a terminar con esto porque ya son las 26, pero yo escuché si usted Ay, va a no, la no página, terminemos con esto que está muy triste. ¿ah? Que No, no terminemos con esto que está muy triste. bueno, es parte de la clase, Glory. Yo escuché en la iglesia de Sugel, ¿verdad? Ellos tienen una historia muy interesante. Si usted va a la página de ellos y escucha las predicaciones de ellos tienen una sesión que es una sesión de aniversario. Y en uno de los aniversarios ellos dan un resumen. Ellos dan un resumen de su historia. Y entonces es triste escuchar su historia porque su iglesia, cuando comenzaron, ellos no tenían mucho conocimiento y ellos mismos testifican que la iglesia se dividió. Creo que se dividió unas 2 o 3 veces la iglesia de Suel. Lo triste es que ellos mismos dicen que fue su culpa. O sea, ellos mismos dicen que ellos no tenían el conocimiento, que dividieron la iglesia y que le piden le piden perdón al Señor. Pero lo bueno de la historia, entre comillas, es que ellos trataron de reconciliarse con las personas que dividieron, ¿verdad? Y ellos lo dicen en la misma reseña que ellos dan, ellos dicen que lo sienten mucho, que le han pedido perdón al Señor, que no debieron de haber hecho esto, que le piden perdón al hermano. O sea, muy interesante, pero debe de haber sido una situación muy triste, aunque haya sido en la ignorancia que lo hicieron, ¿verdad? Sí, hay divisiones que causan dolor. Yo sí, ¿verdad? Y como dice la iglesia de Sugel, ellos no tenían el conocimiento, así que nuestra consejo es que escudriñemos la escritura y a la hora de que vengan divisiones, las afrontemos bíblicamente para que no ocurran estas divisiones. Eso es lo que estamos viendo en los versos de hoy, ¿verdad? Que podamos enfrentar bíblicamente las divisiones dentro de la iglesia para que no llegue a una división más grande, ¿verdad? Que esto no resulte en que uno coja por un lado y otro para otro, y entonces después ni se hablen, porque entonces ahí sí que yo veo un gran problema, ¿sabe? Que hermanos que por años estuvieron adorando, pues hoy en día no puedan compartir. Yo no sé realmente qué vamos a hacer en el cielo, porque si vamos para el mismo cielo, pues no entiendo cómo va a suceder eso. Glory. ¿Estás en mute, Glory? Sí, el host me puso en mute. Mira, Te puse en mute porque tienes un ruido extraño ahí. Mira, no, que me hace pensar, ¿verdad? Yo creo que muchas veces, y no sé si alguien lo mencionó durante la clase, pero yo creo que muchas veces la causa de división también en las iglesias es porque hay gente que quiere participación en ministerio. Y yo tengo, ¿verdad? Las personas piensan, yo tengo el don para esto, yo tengo los estudios, o yo tengo la preparación, o la experiencia, lo que sea, ¿verdad? Y pues si el pastor no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Particular, pues muchas personas deciden empezar a hacer, digo, yo soy de recursos humanos y así mismo es que se forman las uniones en los trabajos, ¿ves? Una inconformidad de alguien con alguna política o procedimiento de la empresa y es lo mismo, alguien incómodo con una situación dentro de la iglesia y comienza entonces a buscar votos y a buscar, ¿verdad?, quién lo apoya en su manera de pensar, creando entonces estas divisiones. Cuando la iglesia está orientada y está educada, ¿verdad?, bíblicamente, nosotros sabemos que no es la manera correcta de afrontar
las situaciones y de manejar los asuntos, ¿verdad? Yo creo que es importante que nosotros como congregación sepamos que cuando este tipo de situaciones ocurran, ustedes dirigen la persona hacia el pastor o hacia el líder que sea, ¿verdad? Para evitar esto, porque estas cosas se tienen que cortar de raíz. Si el hermano A le dice al B, el B no va a ir donde el C, o sea, no, tenemos que cortar. De B no puede pasar. O sea, y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener bien claro. Y obviamente, ¿verdad? Los hermanos debemos estar conscientes de que en su momento, ¿verdad? Seremos confrontados por la palabra de Dios principalmente y segundo por nuestros líderes. Y no hay, ¿verdad? Yo pienso que como dice Mateo 18, si nosotros cometemos una falta y vamos delante del Señor y confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de él, oye, gloria a Dios por Jesucristo. Las experiencias difíciles nos enseñan a crecer y nos apegan al Señor y vamos para adelante. Yo, ¿verdad? Y yo le he contado en otras ocasiones, una persona que soy la esposa del pastor, ¿verdad? A veces hay una línea bien finita en lo que, pues él es mi esposo también, además de ser el pastor. Y hay una línea bien finita en ocasiones el que alguien te diga, oye, ese pastor es tan aburrido y cosas así, ¿verdad? Y que te lo diga a ti misma, pues son cosas que te marcan y tú tienes que decirle, bueno, Señor, yo te entrego esto y sé tú abriendo el corazón y el oído a este hermano ante esta situación. Y como alguien dijo por ahí ahorita, ¿sabe? El pastor no es perfecto, el pastor comete errores también. Y como hermanos y como parte del cuerpo de Cristo tenemos que cuidarnos los unos a los otros y cuidarnos implica señalar también nuestros errores y pecados y ir delante del Señor arrepentidos y alcanzaremos misericordia. Yo quiero hablar, no sé levantar la mano muy rápida y me gana. Mira, ahí lo que no se mencionó y siguiendo la línea que está hablando Glory y fue lo de Chloe. Había más personas y en la Biblia registra que Chloe fue que le dijo al apóstol Pablo del asunto que estaba sucediendo en la iglesia. Y Pablo de una vez tomó acción y paró todo. Creo que si paramos todo, cuando alguien viene a contarnos algo con oración y pedirle a Dios, como dijo Gloria, para que el hermano recapacite y hablar la cosa de frente, no darle cabida para que no crezcan estas divisiones. Eso fue lo que hizo Pablo. Ahí tenemos un ejemplo con el asunto de Chloe. Yo creo que eso es lo que debemos de seguir. Hasta aquí mi par. Cristal, y después yo quiero decir algo para terminar, Cristal. Ya nos pasamos por si no se habían dado cuenta. Sí, que a veces que en los trabajos uno ve eso, ¿verdad? Como que ve la gente hablando uno en contra de otro y a veces, y es bien triste que en la iglesia, pues obviamente sabemos qué va a pasar porque, pues como lo dice, somos seres caídos y todo, pero es demasiado triste el hecho de que es curioso también que tú tengas confianza de decir algo bien malo a alguien más que no sea la persona que uno tiene que decírselo, ¿entiendes? Es como que tú dices, tú tienes vergüenza de sentarte a hablar algo con alguien, pero no tienes vergüenza en decirlo de alguna otra manera cuando no es con otra persona, cuando no es para buscar ayuda, porque una cosa es que yo te diga, mira, Glory, yo tengo esta situación con esta hermana y yo necesito que tú me ayudes a yo trabajarla porque de verdad yo no puedo, se me hace difícil el tema, no sé cómo decirlo, tengo miedo a cómo me vaya a reaccionar. Eso es permitido porque realmente la intención en tu corazón es compartir esto para arreglar la situación y buscando ayuda. Pero cuando la intención en el corazón realmente es tú hablar y murmurar, es triste primero porque no le estás dando la oportunidad a un hermano a darse cuenta quizás de un error que a lo mejor si ese hermano ni siquiera te ha pedido perdón es porque no se ha dado cuenta de que está cometiendo una falta, un pecado contra ti, si es que lo está cometiendo. Y segundo, que si es por tu preferencia, está siendo injusto porque tú puedes tener una preferencia, pero somos diferentes y vamos a actuar y vamos a pensar en muchas maneras de manera diferente y eso no es igual a ser pecaminoso y eso hay que respetarlo. Y
¿sabe? Y nosotros debemos de crear, ¿verdad? Yo, como tú decías anteriormente, las conversaciones difíciles muchas veces crean relaciones más fuertes, porque sabes que cuando usted le dice a alguien, mira, sabes que estás haciendo esto mal, o cualquier cosa, mira, yo tuve una experiencia que yo le corregí a alguien algo que escribió, y mira, y yo decía, diacha, no lo voy a tomar mal. Mira, y sabes que todo lo contrario, mira, gracias. ¿Sabes? Realmente a veces, como dice la Biblia, nos vamos a ganar a alguien. Y yo creo que todo está en cuál es la intención de tu corazón. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Porque la intención de tu corazón va a determinar las acciones que tú vas a seguir. Si lo que realmente tú estás hablando es por cosas que te molestan y puede ser hasta pecaminoso, pero es con maldad, así vamos a actuar, con maldad. Y realmente esas cosas tienen consecuencias, daña a las demás personas y dañas a una iglesia. Y de verdad no hay razón, obviamente sí, el pecado que habita en nosotros, pero realmente con gente que tú compartes todo el tiempo, que ves todo el tiempo, que ves crecer, que conoces sus vidas, no hay razón para hacer ese daño. María, y después terminamos, ya nos pasamos, por favor. Ay, ya casi mejor no hablo, entonces, no, yo he pasado por 2 divisiones en las iglesias y es bien difícil reponerse, pero por la gracia de Dios siempre queda un remanente fiel y eso es lo bueno, ¿verdad? El cristiano fiel y verdadero que está llevando la bandera del evangelio por delante, fuera de murmuraciones, de chisme, de cuentos, de enredos, porque eso siempre va a haber en las iglesias, porque somos de diferentes caracteres, diferentes maneras de ser, pero el Señor lo prohíbe, no, la murmuración. Pues desde luego es un pecado y la persona si se arrepiente, pues el Señor le da la opción y la oportunidad, pero si no se arrepiente y continúa haciendo cosas indebidas que muchas veces las hacen pero tan callados que pueden engañar a cualquiera, decir persona es buena, pero nadie es bueno sino solamente Dios. Y Él es el que gobierna la iglesia. Y yo creo que las divisiones muchas veces han sido necesarias para arrancar la cizaña y dejar que el trigo florezca y la iglesia se recupera otra vez sanamente y en santidad. Bueno, de que al final Dios se glorifica, pero no debería de suceder, no es lo que... Yo solamente quiero decir, ¿verdad? Para terminar, muchas de las divisiones en la iglesia han venido porque un hermano no se siente que lo están respaldando en el ministerio que Dios le ha dado. Yo creo que eso se da mucho, ¿verdad? Este hermano que dice, Dios me llamó a predicar, Dios me llamó a enseñar, Dios me llamó a hacer esto y aquí no me están dando la oportunidad de yo crecer, de yo hacer lo que Dios me ha llamado. Yo quiero decir que, mi hermano, si Dios te llamó a hacer algo, Él te va a respaldar. Aunque el pastor te dé la espalda, si Dios te llamó a enseñar, tú vas a enseñar porque Dios te llamó a enseñar. Si Dios te llamó a predicar, mi hermano, no hay pastor, no hay liderazgo que se ponga en ese camino. Ahora, ponte a pensar tú también si realmente Dios te llamó a hacer eso. Porque si es el momento en el que tú no estás haciendo eso, para lo cual tú dices que Dios te llamó, y no se te están abriendo las puertas, posiblemente Dios no te llamó tampoco a hacer ese trabajo. Y están, ¿verdad? Esas dos caras de la moneda. Yo estoy seguro, mi hermano, que si Dios te llamó a hacer algo, al final Dios te lo va a dar, porque nadie es más grande que Dios, ¿entiendes? Entonces, ponerte a pelear con el liderato de la iglesia porque no te quieren poner a hacer algo, no es lo correcto, mi hermano. Ore al Señor y usted puede estar seguro que al final se puede levantar el liderato completo y al final, si es la voluntad de Dios que tú seas el predicador o seas el maestro, Él te va a poner eso en las manos. Y entonces yo creo que eso es una falta de realmente creer lo que Dios ha dicho, si realmente Dios lo dijo, porque hay que poner eso entre comillas cuando no se ve el asunto de que se te están abriendo las puertas.
como dice Jorge, ¿verdad? Oye, es que Dios me llama a predicar, pero a lo mejor la iglesia no tiene el don de escucharte, ¿verdad? Y entonces, por ese asunto es que no se te han abierto las puertas, porque quizás Dios no te llamó realmente. Y estamos creyendo en que Dios me llamó a hacer algo que realmente no es mi llamado. Y se han dividido muchas iglesias simplemente por el hecho de que esta persona piensa que él es, y después coge su Biblia, se lleva 4 hermanos y allá planta otra iglesia. Y allá están los hermanos predicando por allá, y feliz y contento. Oremos, mi hermano, para que no demos ese ejemplo al mundo que nos está viendo. Así que la semana que viene terminamos esta clase que tiene que ver con la unidad en la iglesia y lo que nosotros debemos de hacer ante las divisiones, ¿ok? Vamos a orar y voy a presentar antes de terminar me dijeron que hablara por Jaime, que está con COVID, está hospitalizado y también está entubado, así que lo vamos a presentar en esta oración. La semana que viene terminamos esta clase. Miguel? ¿Perdón? ¿A quién dijiste? Jaime. Naomi me escribió. Naomi me escribió. Ok, es un hermano que no Sí, conocemos. es un hermano de la iglesia, sí, que cayó con COVID, está entubado, sí. Sí. Okay. La semana que viene terminamos esta clase y comenzamos la otra, si el Señor así lo permite. Ok. Señor, gracias te damos en esta noche por tu bendición. Nos extendimos un poquito hoy. Perdónanos, Señor, por no respetar el tiempo en el día de hoy, pero pues a veces la clase está muy interesante y no podemos terminar. Danos sabiduría, Señor, para siempre hacer las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, que en el momento difícil miremos tu palabra y la apliquemos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a confiar en tu llamado y a tener presente, Señor, que tu palabra nos dice cómo debemos de conducirnos en los problemas, y es por esa razón que nosotros debemos de estudiar tu palabra para aplicarla en el momento difícil y actual, Señor, como verdaderos creyentes, Señor. Estamos estudiando la membresía de la iglesia. Ayuda a nuestra congregación, Señor. Ayuda a nuestra congregación a ser bíblico, a ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú dirigiendo nuestra iglesia en todo lo que tenga que ver con el liderazgo, las decisiones y todas las cosas que nosotros queremos hacer, Señor. Que las hagamos, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Eso es lo que estamos tratando de aprender, Señor, que esta iglesia, Señor, que está en Allentown, pueda crecer como una iglesia saludable, Señor, guiada por tu Espíritu Santo, Señor, y que cuando alguien en Allentown tenga el deseo de adorarte, de servirte, Señor, que tú pongas en el corazón de esa persona que llegue a nuestra congregación, porque nuestra congregación está obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que pueda descansar en esta noche. Te pido, Señor, en especial por Jaime. Tú le conoces, Dios del cielo. Él está con COVID hospitalizado y ahora mismo está entubado. Te pido, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad y que este hombre pueda recuperarse, Señor, y pueda nuevamente poder levantarse y adorarte, Señor, y volver, Señor, a la iglesia y reunirse con sus hermanos, Señor. Pon tu mano de sanidad. Sabemos que tú sanas, Señor, lo has hecho anteriormente y lo sigues haciendo hoy, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que mañana podamos adorarte y glorificarte, y en especialmente, Señor, el domingo que podamos ir al templo, Señor, a glorificar tu bendito y glorioso nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.